Acá traje el titular, Recursos y necesidades propios y del territorio, economía social, popular, colaborativa, porque quería como también arrancar por esos conceptos para que entiendan las diferencias existentes y también que les pueda servir también para avanzar en los emprendimientos que tienen por delante. Bueno, yo actualmente eh, dirijo una consultora Apoidea Soluciones Sustentables, donde abordamos la sustentabilidad y ponemos mucho foco en lo que es la economía circular, que tiene que ver con diseñar las cosas para un análisis completo del ciclo de vida del producto o servicio que se vaya a ofrecer, teniendo en cuenta el impacto social y ambiental que generamos, no solamente la rentabilidad, que es como el viraje también de los modelos tradicionales, ¿no? Por el otro lado, estoy presidiendo la Fundación para el Desarrollo Sostenible, que es una fundación que empezamos trabajando hace 11 años en la ciudad de Córdoba, generando un ecosistema para trabajar justamente estas cuestiones, ¿no? De impacto ambiental, de impacto social, y veíamos que faltaba, que había como mucha fragmentación de actores, y decidimos crear un evento que se llama Green Drinks, que funciona alrededor del mundo para juntarnos, para conectarnos y a partir de eso empezar a construir. Y bueno, viramos a lo que es la Fundación para el Desarrollo Sostenible para poder generar proyectos e iniciativas y poder tangibilizar la sustentabilidad en los territorios, en las comunidades y poder colaborar más activamente, porque sabemos que también, si no, muchas veces todo queda en diálogo y no activamos, no generamos una acción, una iniciativa, en este caso ustedes que están con emprendimiento, que se genere un impacto de otra manera, ¿no? Entonces queríamos llegar como un impacto más tangible en la comunidad. Así que bueno. Siempre me interesó apoyar la parte social. Creo que hay muchas brechas que tenemos por delante que subsanar en relación a los territorios que habitamos. En el caso mío, bueno, yo vengo de la provincia de Jujuy. Eh, Se imaginan que el norte de Argentina tiene muchas necesidades, pero cuando decidí estudiar en Córdoba, me topé con necesidades mucho más sociales, ¿no? Por decirlo de una manera, que parecían como naturalizadas en las ciudades, como el tema de la gente en situación de calle, como que los niños piden en las calles y no sabemos dónde están los padres. Cuestiones que me empezaron a sensibilizar de otra manera y me di cuenta que era que tenía que potenciar también esto, ¿no? Como que ese dolor que iba sintiendo, me tenía que hacer cargo de eso. Entonces por eso decidí también estudiar, transitar esa etapa, formarme también como líder social y poder acercarme a los territorios más vulnerables para poder llevar soluciones, ¿no? Así que bueno, yo les cuento eso un poco para que me conozcan, cómo fue mi inicio, de dónde surgió, por qué el interés por lo social, por qué el interés por lo ambiental. Y cuando vine a estudiar a Córdoba, estudié administración porque justamente vemos los negocios muy desconectados, ¿no? Con la realidad. Con la realidad me refiero a la realidad concreta de, en este caso, explotar los recursos naturales, que tenemos una casa común, que es el planeta, el único planeta que tenemos, y después el tema de la explotación también del ser humano en sí, ¿no? De muchas veces ver estas necesidades que pasan desapercibidas en las grandes ciudades y que realmente son indicadores de que tenemos que repensar los modelos de negocio que queremos para lograr la empleabilidad, el trabajo decente, y emprendimientos que conlleven a que, en este caso, la economía sea un medio y no un fin donde unos pocos ganan y el resto pierde, ¿no? Así que bueno, por eso me interesó cuando Patricia me dijo, bueno, ¿podés dar esto de economía social? Le dije que sí. Nosotros apoyamos dentro de nuestra fundación a varias cooperativas. Bueno, acá yo les traje una imagen de economía solidaria. La economía social viene a plantearnos el tema de
la solidaridad, ¿no? No sé qué entienden ustedes por solidaridad, estaría bueno que me comenten por lo menos una palabra, qué entienden por ser solidario con el otro. Acompañar en un proceso. Muy bien. ¿Alguien más? Colaboración, ayuda. Ok, muy bien, colaboración, acompañamiento. Bueno, la economía social justamente, acá yo les traje algunas características, pero me interesó mucho remarcar que justamente frente a una adversidad, en este caso una adversidad, por ejemplo, de no tener un empleo o una adversidad de haber pasado una situación compleja, estoy hablando de macro, ¿no? De una crisis quizá como la que está viviendo Argentina, nos juntamos para para colaborar, para decir, bueno, vamos a partir de esta colaboración, de este espacio, generar ideas y propuestas para solucionar esas problemáticas que nos aquejan. Entonces de ahí viene el concepto de busquemos el aporte de la comunidad, el capital social, el aprendizaje de cada uno de nosotros para poder generar una alternativa, ¿no? Una economía donde en la economía tradicional era todo centrado en la rentabilidad y hoy nos estamos centrando en el valor de la persona. Entonces, la solidaridad es un principio clave en la economía social porque es la forma o el ADN en el que actuamos. Eso también para que el diferenciador, ¿no? Porque por ahí hablamos de, hoy que les comentaba de economía circular, donde se pone foco en la circularidad del producto o servicio que vayamos a ofrecer. En la economía social se pone foco justamente en la persona, en lo social y en la solidaridad que va a ejercer ese grupo humano. Bueno, cuando hablamos de economía social, economía solidaria, siempre vamos a estar resaltando esta palabra que también lo dijeron ustedes, que es cooperación, acompañamiento, fundamentalmente siempre teniendo en cuenta la persona, ¿no? La empleabilidad de esa persona, el trabajo justo, el comercio justo, son palabras como clave para entender esa economía social y solidaria. El valor también en relación a los entornos donde formamos parte y que tiene que ver con cómo impactamos en el medio ambiente. Y principalmente se pone a las personas por encima del capital. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de capitales. No sé si habrán escuchado, por ejemplo, el capital financiero, el capital, acá vamos a hablar mucho de capital social, ¿no? Capital financiero, capital social, son capitales interesantes para discernir también a la hora de qué es lo que ponemos, qué aporte aportamos para construir en este caso, un emprendimiento, un modelo de negocio. También una de las cuestiones muy importantes de la economía social que se pone foco en el trabajo, ¿no? En el trabajo, pero más que una ocupación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá, más a lo profundo. ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? El propósito, ¿no? Ahí yo les dejo como también este disparador para que ustedes anoten y piensen de encontrar ese propósito. Después, el tema de, hoy se está hablando mucho de la banca ética. No sé si han escuchado alguna vez de la banca ética, que también básicamente hoy los fondos de inversión están replanteándose. Ya antes estábamos hablando de economía social o solidaria, donde ya existía este concepto de la banca ética, o de la banca más humana, donde se le ponía un rostro humano a y se lograba como trabajar el perfil humano, ¿no? Porque muchas veces hoy, por ejemplo, en Argentina, eh, casi el 50% de la población no puede acceder a una cuenta bancaria o no puede generar un perfil crediticio dentro de la banca para poder acceder a un crédito bancario. Entonces la banca ética tiene en cuenta estos aspectos, ¿no?
tiene en cuenta los aspectos de accesibilidad, tiene en cuenta también para qué va a ir, a dónde va a ir. Si yo como inversor quiero invertir en algo, empezamos como a pensar en un pensamiento crítico de decir, ¿a dónde va a ir esa inversión? ¿Cómo se va a utilizar? El cómo se va a utilizar o para qué se va a utilizar. Porque antes esto no lo, este pensamiento era, bueno, lo único que me interesa es que genere una rentabilidad. Por supuesto, hay todo un área compleja en relación a si se invierte, por ejemplo, en armas, en alcohol, en tabaco, en energía sucia. Bueno, hoy todo eso se está empezando a poner en la mesa, ¿no? Estoy hablando de la banca a nivel como internacional y abrir como estos conceptos de principios de sustentabilidad, de decir, algo estamos haciendo mal y entonces vamos a empezar a crear fondos donde se tenga en cuenta la ética y la humanidad y el valor social, el valor ambiental. Esto, por supuesto, la economía social fue una de las precursoras de esta banca, ¿no? Donde se le ponía un rostro humano a dónde se iba a invertir ese capital. Otra de las cuestiones, como les decía yo, del comercio justo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la industria de la moda? No sé si han escuchado la campaña ¿Quién hizo mi ropa? El trabajo esclavo, muchas veces de zonas como Bangladesh, la India, donde se ejerce un trabajo esclavo. Y no quiero ir muy lejos, ¿no? Quizás acá en Ciudad de Córdoba o Buenos Aires ejercen unos talleres clandestinos donde hay una esclavitud, ¿no? Una esclavitud quizás forzada, porque tenemos salarios indignos, y también el tema del trabajo infantil sancionado en un montón de organismos, en principios como el Pacto Global, por ejemplo, que viene de Naciones Unidas, de derechos laborales. Y cuando vamos a la realidad concretamente, vemos que esto es como moneda corriente, ¿no? En varios sectores, en el sector del agro, en el sector del textil, en el sector de la construcción, varios varios procesos laborales que siguen siendo vulnerables, ¿no? O vulnerados. Entonces, también es importante repensar esto, por eso la economía social solidaria trae estos conceptos de cómo queremos ese trabajo, queremos un comercio justo, queremos un salario justo, queremos un precio justo o queremos un precio irrisorio, un trabajo que te explota. Entonces, importante también tener en cuenta estas variables a la hora de que ustedes están construyendo su emprendimiento. ¿Qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo queremos esa empresa, ese emprendimiento, esa asociatividad también que vamos a estar hablando hoy? Y el aprendizaje colaborativo, vamos aprendiendo en en contacto humano, vamos aprendiendo varias variables que tienen que ver con esta economía, ¿no? Por ejemplo, en relación a la parte de asociatividad, hablábamos mucho tenemos en lo que se conoce como economía o empresa, vayamos a una empresa o un microemprendimiento, diferentes áreas como departamento de comercialización, marketing, finanzas, habrán escuchado, contabilidad. Entonces, ¿cómo quizás detectando nuestras fortalezas, como, si ya estoy hablando como persona y también como emprendimiento, ¿no? Detectando nuestras fortalezas podemos empezar a subdividir estas, esta cadena de valor, porque en realidad es una cadena de valor, todo lo que le estoy diciendo de las áreas es una cadena de valor. Entonces, interesante saber que se puede hacer una cooperación entre emprendimientos y ya la hacen también, si hablamos de grandes empresas, hacen esas colaboraciones en procesos de comercialización, de distribución, de producción. Entonces, centrarse también en dónde voy a estar generando valor y a dónde voy a salir a buscar como a mi match, ¿no? ¿De dónde voy a salir a buscar a la otra parte que me va a hacer falta para que ese producto, ese servicio llegue a un destino, llegue al consumidor? Acá yo les traje para cerrar este slide,
les traje una imagen de el tema del contacto, ¿no? Acá, por ejemplo, la tendencia de las huertas urbanas, de los techos verdes, cómo también estas tendencias vuelven. Digamos, antes se creía que solamente en el campo se podía producir alimentos y hoy, ya hablando de economía social y economía, también les traje otro concepto de economía local, es de conectarnos y generar ese rostro humano. ¿Quién hizo mi ropa? ¿Quién hizo mi alimento? Porque hoy también es cierto que como consumimos los alimentos, quizás vamos al supermercado y lo consumimos y no tenemos quién hizo esa mermelada o quién hizo ese, esos fideos, ¿no? Entonces, volver también a conectarnos como seres humanos, ¿no? Y esa es la oportunidad que nos da también la economía solidaria, la economía social, la oportunidad de ponerle rostro a esa persona que con pasión, con amor, va a generar este producto o servicio que va a cubrir una necesidad. Con relación al tema de cómo se entiende, ¿no? Yo acá les traje una figura que me pareció interesante, eh, de cómo a través de un producto o servicio que genere un valor dentro del mercado, se puede hacer una serie de operaciones o transacciones que vendría a ser como ¿se acuerdan que también hoy está en boga el tema del trueque, ya quizás más modernizado con el tema de las aplicaciones y la aparición de nuevas monedas como la Bitcoin o la aparición de un sistema de créditos? Pero me pareció interesante, que a partir de la generación de un valor, de tomar a la economía como un medio y no como un fin, podemos concretar también, hacia dónde se va a distribuir eh, lo que se conoce como gasto, ¿no? Ese gasto, pero en realidad va a ser cómo lo vamos a estar utilizando el flujo de fondo o el ingreso que nos ingresa por generar ese valor. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el teatro, tienda de supermercado, entonces se va generando todo un proceso de transacción, ¿no? Pero lo interesante de la economía social es el tema de lo local, fundamentalmente, que no es que lo va a estar produciendo una empresa XX allá en China, sino va a ser una persona que va a aportar ese valor, persona, emprendimiento local, para generar un producto o servicio que va a cubrir una necesidad, ¿no? Y va a ser una retroalimentación virtuosa en el sistema y ese emprendimiento va a poder también cubrir necesidades y dentro de ese emprendimiento, empresa también van a estar los colaboradores que van a poder, a partir de ese valor que generan, cubrir un montón de necesidades propias del ser humano, ¿no? Otro de los conceptos importantes a resaltar el tema del consumo y consumo responsable. Eh, Importante entender que la economía social, solidaria, el consumo responsable es clave, porque acá nos interesa la humanidad, nos interesa quién está detrás del producto, nos interesa saber quién lo va a comprar, el perfil también del consumidor, ¿no? Esto seguramente que tienen clases que he visto que están con el tema del segmento y entender un poco el consumidor. Y en esa búsqueda del consumidor tienen que buscar un consumidor más consciente, más responsable, que valore el trabajo que están haciendo y que van a ofrecer al mercado. Y ahí en la responsabilidad es clave entender que hay responsabilidad social, económica y ambiental, ¿no? Eh, es clave eso porque también, hoy quizás se ponen muchas palabras como bonitas, pero la tenemos que poner tiene que ser unas palabras como coherentes, y de acción, ¿no? Concreta. Entonces, valorar que la responsabilidad, siempre yo les digo a mis estudiantes, es hacerse cargo, ¿no? Dar una respuesta a. Entonces, damos una respuesta a las problemáticas ambientales, damos una respuesta a los problemas sociales, damos una respuesta a los problemas económicos. Entonces, la capacidad de dar una respuesta del consumidor y también del productor. Si nos posicionamos desde la parte del productor, también tenemos una responsabilidad de producir más responsablemente y de dar esas respuestas a esos desafíos que tenemos.
Y por otro lado, bueno, esto, ¿no? El poder del consumidor. Que los consumidores muchas veces, si hoy pregunto en términos generales, decimos la culpa de cómo estamos es de las grandes empresas o de los grandes poderes, ¿no? Y no nos damos cuenta que día a día tomamos decisiones. Vamos al supermercado, vamos a la verdulería del barrio, estamos todos los días tomando decisiones en relación a qué marca elegir, qué empresa elegir, qué emprendimiento elegir a la hora de satisfacer una necesidad, ¿no? Sea de alimento, de vestimenta, de espectáculo. Entonces, tenemos ese poder de ser selectivo. Entonces, también dar el mensaje que el consumidor tiene ese rol, ¿no? De hacerle acordar que tiene el rol de elegir y por qué elegirnos. Y tenemos que empezar a hacer también ahí buenos historiadores de contar de dónde viene ese producto, porque también es cierto que muchas veces desconectamos, ¿no? Como que no nos interesa, lo que más seleccionamos es, bueno, lo hacemos, elijo este producto por el precio. No sé si le han escuchado alguna vez, elijo este producto por el precio o voy por el descuento y después, por ejemplo, hacen los alimentos que van por el descuento y resulta que se llenaron de naranjas por el descuento y resulta que en la semana o a la quincena están las naranjas podridas. La poca responsabilidad que tenemos por no saber planificar una compra, ¿no? Entonces, bueno, el poder de los consumidores ahí es clave en decir para qué lo compramos y por qué también. Y lo que decían ustedes del trabajo en red, fundamentalmente, el trabajo en red es clave para también potenciar estos emprendimientos y potenciar también el impacto que vamos a generar en cubrir esa necesidad eh, que tiene el mercado, o en este caso el consumidor, ¿no? Eh, Les traje acá un concepto interesante de la importancia yo sé que en las próximas clases ustedes van a estar como trabajando fuertemente en lo que es el cliente, ¿no? El cliente, el mercado, en este caso detectar también hacia dónde va a virar su modelo de negocio, su emprendimiento, si va a ser emprendimiento individual, si va a ser emprendimiento asociativo, todas estas cuestiones. Pero me interesaba un poco dejarles en claro en relación al concepto de la economía social, economía solidaria, la importancia o lo que yo he visto como interesante de ventaja, se llama ventaja competitiva, ¿no? Como algo que no te puede ofrecer el resto de negocios, de empresas, por algo, no te puede ofrecer. Entonces, entender qué es lo que nosotros vamos a estar ofreciendo en el mercado y dónde vamos a tener una ventaja que el otro no te la va a poder ofrecer. Entonces, lo que yo notaba que la economía social, humana, solidaria, por ejemplo, se tiene que empezar a dar cuenta cuáles son como las oportunidades que van apareciendo en el mercado y cómo el consumidor, el usuario, gasta su dinero. Entonces yo acá les traje, eh, más que todo para que ustedes vayan disparando y también esto se vaya vinculando con los recursos que tienen a mano. Recursos, me imagino recursos personales, recursos asociativos, de a dónde van a estar como focalizando y profundizando, porque yo sé que muchas de ustedes ya tienen emprendimientos y que están queriendo profesionalizarlo, mejorarlo en diferentes aspectos, pero entender también esto, ¿no? Cómo hoy el argentino promedio está gastando sus ingresos y cuáles son como las oportunidades que quizás no las vemos. Entonces, lo que yo notaba acá, la importancia de consumir local, ¿no? Eso se les tiene que quedar como súper claro, que consumo local. La parte de, por ejemplo, alimentos y bebidas, el 23% de los ingresos va hacia eso. Importante ahí que es un mundo, un sector enorme, ¿no? El sector de los alimentos es enorme. Después tenemos los restaurantes, la educación, el 2%, tenemos la cultura, la recreación, el 9%, esto, por ejemplo, ahora en vacaciones, las comunicaciones, el transporte, la salud.
el equipamiento y mantenimiento del hogar, la vivienda, el agua, la luz, la electricidad, que también es el segundo más con mayor gasto, que sería el 14,3%, prendas de vestir y calzado, bebidas alcohólicas y tabaco el 2,3%. Bueno, ahí miren que es más que la educación, ¿no? Algo que está funcionando mal acá en el sistema. Pero interesante detectar que gran parte de nuestro ingreso van hacia alimentos y bebidas y vivienda, ¿no? El sector sería el sector de alimentos procesados o alimentos del inicio también, ¿por qué no? Y la parte de las viviendas. Llámese servicios también. Y cuando hablamos de esto tenemos que pensar también en un montón de áreas que muchas veces decimos, no, para eso tenemos que tener un montón de capital. Pero, por ejemplo, el área de la reparación es un área con gran potencial, porque hoy en el mundo hace falta más reparadores de todo, reparadores de la parte de construcción de edificios, gasistas, la parte de pintura, la parte hasta de arreglarte una llave, ¿no? La parte por ejemplo, electricidad también, un montón de oficios que se han perdido y que hoy se tienen que empezar a profesionalizar. Y también la mujer en estos procesos, de poner también el espacio de la igualdad de género, cómo está virando, ¿no? Que estos sectores que antes eran sumamente de varones, hoy empiezan también a tener una importancia en la agenda de la mujer. Lo estamos viendo en el sector de la construcción, lo estamos viendo en el sector de la automotriz, estamos viendo en el sector tecnológico, también en el sector del software. Entonces, importante también eso, ¿no? De entender cómo se está moviendo el sector y cómo nosotras podríamos aportar a esos sectores con diferentes productos y servicios. Y siempre cuando veamos, bueno, tiene que ser un producto gigante, pensemos en el servicio, ¿no? Porque el servicio también es como un sector que promueve o que empuja la economía y el Producto Bruto Interno. Así que bueno, por eso les traje este slide para que tengan como una idea y quizás les sirva también como disparador. Me voy a detener un poquito en relación a este 23% que gastamos nuestro ingreso y muchas veces no sabemos cómo lo gastamos porque algo que también es interesante en Argentina y en gran parte de Latinoamérica nos hace falta mucho lo que es la educación financiera. Como que no tenemos en cuenta ciertos gastos, que se va haciendo la cuenta gigante. Son gastos, viste, diarios, semanales. Y acá, bueno, básicamente es como el resumen, ¿no? Estamos gastando el 23% de nuestros ingresos en alimentos y quizás sea un poquito más, porque esta estadística es del 2018-2019. Esto sí lo traje del 2023, que ahí les dejo también el informe. Después yo le voy a pasar esto a Patricia para que se los pase y quizás les puede servir el informe de Colsecor, que es una, un medio que trabaja hace sondeos y tiene en cuenta como diferentes nodos de cooperativas eléctricas o cooperativas dentro de ciudades y pueblos. Acá, bueno, me interesó este slide para mostrarles el tema de profundizar esto de alimentos, ¿no? Por ejemplo, consumo semanal, consumo de verduras y lácteos, dice que es altísimo. Y acá, bueno, les trae el porcentaje de cuánto consumimos en la semana. Por ejemplo, de verduras, de nuestros ingresos semanales, el 90%, digamos, de lo que va. Estamos hablando de ese ingreso del 23% que vamos a disponer. Suponete que si son $100, $23 van para alimentos, ¿no? Entonces, dice que de esos $23, el 90% iría en un consumo semanal, por eso tenemos que multiplicar, supongamos que sea $23 semanal, lo tenemos que multiplicar en relación al 90%
se va a estar consumiendo verduras. Después lácteos, quesos derivados, huevos, fideos y pasta. Y esto, bueno, en promedio, ¿no? Porque también algunos elegirán verduras, otros elegirán lácteos. Huevos, fideos, carnes y pollo. Por ejemplo, eso del consumo semanal, ¿no? No necesariamente diario. Después tenemos que también hay un alto consumo en galletas y panificados. En un 79%, las galletas y los panificados siguen siendo como la estrella, ¿no? Más que la carne vacuna y las frutas. Después tenemos también otros consumos más empaquetados, pero con un porcentaje significativo, como otros empaquetados, legumbres, cereales, carnes porcinas, frutos secos. Algo interesante acá, frutos secos, antes no nos imaginábamos que los frutos secos, me refiero a no más de 8 años atrás. Hoy los frutos secos sí, tienen un consumo, un consumo bajo, pero están, ¿no? En la lista. Antes ni estaban. Eso aborda como una tendencia también hacia la alimentación más saludable, ¿no? También, bueno, otro consumo bajo son las semillas y los pescados. Eso para que lo tengan en cuenta en relación al consumo semanal. Después el consumo diario. Tenemos que consumimos diariamente lácteos, quesos, derivados, verduras, galletas y panificados, frutas y huevos. Es lo que consumimos diariamente. Fideos y pastas, carnes, pollos, cereales, otros empaquetados. Acá estamos viendo, si a ustedes les interesa el rubro del alimento, un montón de oportunidades, ¿no? De esta estadística que le estoy tirando, un montón de oportunidades. Después otros consumos de legumbres, semillas, bueno, carnes. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que también para entender el modelo de negocio, el emprendimiento que quieren potenciar, es importante entender las estadísticas, entender el mercado, porque si me pongo a estudiar el mercado, voy a tener como claridad también hacia dónde apunto, hacia dónde quiero llegar y me voy a poder trazar como los objetivos mucho más fácilmente. Eh, Así que, bueno, esto como un ejercicio, en cualquier rubro que estén, sea por ejemplo el rubro de textil, bueno, lo mismo, hacer lo mismo, hacia dónde van los ingresos de lo textil. Y también estudiar el perfil del consumidor, si voy a ir hacia una madre que consume, que consume en este caso indumentaria, o voy a ir a un estudiante, como entender también hacia cuál quiero que sea mi cliente ideal, ¿no? Que esto lo van a estar viendo en mayor detalle en otras clases, pero importante definirlo para poder entender también, en esta clase me interesa mucho que ustedes detecten también sus fortalezas, el análisis FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero de forma personal, porque cuando hablamos de entrar dentro de un emprendimiento, tenemos que conocernos, fundamentalmente, conocernos para ver qué equipo nos hace falta para poder lograr lo que queremos, porque todo no lo vamos a poder hacer solos. Bueno, pasamos al tema de esto, ¿no? Que yo les decía, una de las ventajas competitivas que yo veo en relación a la economía social solidaria es el tema de el consumo local. Y para entender el consumo local es importante entender el desarrollo local. Entonces, acá yo les traje dos gráficas. Por un lado, lo que sería el desarrollo local, que viene de la mano con la construcción colectiva y el nivel local, y movilizar estos recursos territoriales para un proyecto común, ¿no? Entonces, tenemos la parte de cohesión social, comercio de proximidad o comercio local, movilidad sostenible y participación ciudadana o comunitaria, ¿no? Como eh, variables claves. Y les traje un diagrama de Venn que para compararles también en relación al tema de desarrollo sustentable. No sé si han escuchado el término de desarrollo sustentable. Tiene que ver con generar impacto social, económico y ambiental.
Entonces, dentro de ese proceso, cuando hablamos de los tres que aparecen en el centro, hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de un desarrollo social y económico, hablamos de un modelo equitativo. Cuando hablamos de un desarrollo económico y medioambiental, hablamos de un modelo viable. Cuando hablamos de un modelo social y medioambiental, hablamos de un modelo vivible. Y cuando hablamos de los tres, hablamos de desarrollo sostenible. Entonces nosotros acá estamos poniendo foco en un desarrollo social y económico, es decir, estamos dentro. Y si agarramos la arista de lo ambiental, estamos en el desarrollo sostenible y un desarrollo equitativo, ¿no? Desarrollo sostenible si trabajamos la parte de impacto ambiental también en el modelo, o desarrollo, si es económico y social solamente, es equitativo. Pero el desarrollo local sí o sí tiene que estar centrado en el comercio de proximidad, ¿no? La participación comunitaria, la cohesión social y la movilidad sostenible. Cuando hablo de movilidad sostenible me refiero al uso de, de proximidad, ¿no? Ahora puede ser un tricargo, por ejemplo, puede ser una bicicleta, puede ser, eh, por ejemplo, una asociatividad para distribuir directamente en un camión algún producto o servicio cercano, para emitir menos dióxido de carbono, es decir, menos contaminación hacia el medio ambiente, ¿no? O también puede ser entrega eh, caminando, por ejemplo. Entrega caminando también sería cero emisiones. Bueno, desarrollo local entonces. Tiene que quedar en claro que cuando hablamos de desarrollo buscamos el crecimiento económico, ¿no? Pero ese crecimiento económico le debemos agregar la inclusión social, fundamentalmente para que sea un desarrollo local, ¿no? Y en el desarrollo local, eh, fundamentalmente, siempre va desde abajo, ¿no? Desde abajo me refiero a que tiene que ser la comunidad, sea un barrio, una ciudad, que genere ese desarrollo. No puedo esperar desde otro país o desde otro territorio que se genere desarrollo dentro de ese barrio, de ese metro cuadrado, ¿no? Tiene que ser de proximidad. Ese es el desarrollo local. Y siempre incluyendo a las personas que están dentro de ese entorno. ¿Qué es lo que esperamos dentro de este desarrollo local? Algo que les decía al principio de esta clase, el tema del capital social, ¿no? Aumentar el capital social. Cuando hablamos de aumentar el capital social, nos referimos a aumentar el talento, la capacidad de las personas que integramos ese desarrollo. Mejorar el talento humano, fundamentalmente las capacidades y capacidades propias, individuales de cada uno de los miembros. Y aumentar el capital productivo es lo que se conoce como, bueno, voy a incrementar, por ejemplo, cuando hablamos de capital o patrimonio, que puede ser el capital de trabajo o puede ser capital activo, puede ser una máquina, por ejemplo, que te haga mejor los fideos, puede ser, si te dedicas a la costura, bueno, una máquina que te haga diferentes cortes y que puedan ser diferentes tipos de máquinas que te dan un montón de, de procesos más eficientemente, o trabajar fuertemente el tema de que sería un capital productivo, ¿no? Que va a generar una eficientización en el proceso de ese producto o servicio. También si tengo que repartir, bueno, seguramente será un vehículo que permita repartir, si estoy en la cadena de distribución, repartir ese producto o servicio de mejor medida, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a tomar yo les voy a explicar un poquito, porque quería que ustedes participen. Me interesaba que en esta, conocerlos un poquito más, entender en qué están. Sé que levanten la mano quien ya conoce lo que es el análisis FODA.
¿no? Bueno, acá yo les traje qué sería un análisis FODA, que es identificación de lo que traigo, ¿no? Como persona. Ah, muy bien, Mariana. ¿Qué es lo que traigo como persona hacia mi empresa, emprendimiento? Importante para trabajar, porque hay análisis FODA personal y después análisis FODA empresa, empresa, emprendimiento. Importante primero reconocerse. ¿Qué es lo que tengo para dar, ¿no? En esta empresa, emprendimiento que voy a crear? eh, o también entender nuestros objetivos, porque tenemos que alinear nuestros objetivos personales, laborales, familiares, con los objetivos, en este caso, del emprendimiento, ¿no? Que van a ser objetivos compartidos y tienen muchas veces que estar alineados, porque si no entendemos cómo nos vamos a ver de acá en el futuro, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades para abordar ese emprendimiento, va a ser como complejo llevar adelante algo sin ese mapeo. Entonces, cuando hablamos de fortaleza, el FODA, imagínense que es como un análisis desde lo interno hacia lo externo, ¿no? Entonces, si hablamos de fortaleza, tiene que ser algo propio que es interno a uno. Entonces, alguna de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las cosas que hago mejor? ¿Para qué soy bueno? ¿Soy bueno en los números? ¿Soy bueno cocinando? ¿Soy bueno organizando? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me destaco frente a mi equipo? Si no tienen equipo, ¿en qué me destaco? En mi como metro cuadrado, red de contactos, ¿en qué me destaco? Eh, Después, esos fundamentalmente disparadores, ¿no? Para entender las fortalezas. Acá yo les traje, para que ustedes tengan una idea, de también, dependiendo de quién, cada persona es un mundo, ¿no? Podemos hacer un FODA a nivel profesional, podemos hacer un FODA a nivel también desde mi foco de emprendedora, puedo hacer desde mi rol por ejemplo, dentro de un cargo, o sea, dentro de un cargo de una universidad. Entonces, entender que podemos también hacer FODAs de acuerdo a lo que voy a necesitar dentro de esa área, pero desde mi rol personal, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos a Susana, que ella una de sus fortalezas es sus habilidades de dirección, habilidad para mejorar procesos, capacidad para trabajar en equipo, estudios en el extranjero en áreas de relevancia para el puesto. Estamos hablando de un puesto de dirección, ¿no? Acá tenemos a César, que él es un perfil emprendedor. Entonces, de su fortaleza dice, por ejemplo, capacidad de resiliencia, gran capacidad para la innovación y aprendizaje constante de sus errores, ¿no? Eh, entonces son perfiles como, yo les traje como ejemplo, ¿no? Es decir, esto es personal, no es que está bien algo, está mal otro, no, es personal. Uno nos sirve para también leernos y entendernos y agarrar un papel y, no, y muchas veces este ejercicio es sumamente importante para construir lo otro, ¿no? Porque es como previo a construir el análisis FODA que necesito para mi emprendimiento. Vamos a ¿lo entendieron? ¿Entendieron el tema de la fortaleza? Ah, buenísimo. Cuando hablamos de debilidades también vemos lo interno, ¿no? De uno, que es tanto la fortaleza como la debilidad es algo que lo podemos trabajar internamente cada uno de nosotros tomando decisiones, ¿no? Propias. ¿En qué fallo en relación al resto de mi equipo y cuáles son los hábitos que quiero erradicar como disparador? Por ejemplo, algo de los hábitos que por ahí les puedo tirar acá un montón de ejemplos de debilidades. Por ejemplo, falta de certificación en gestión de equipo. Esto sí es un puesto directivo, por ejemplo. Sin redes profesionales sociales, rezago tecnológico,
poca confianza en el desempeño propio. Son todas características que es algo que lo puede trabajar la persona, ¿no? Acá, por ejemplo, César dice falta de experiencia, falta de recursos tanto económicos como de personas. Que eso puede pasar, que estamos solos y nos falta equipo, recursos económicos, nos falta experiencia en ese rubro. Me interesa el rubro, pero no tengo experiencia. Puede pasar. Tanto debilidad como fortaleza, como le digo, es algo que pueden eh, trabajar internamente y depende de ustedes la solución. Cuando ya hablamos de oportunidades y amenazas, hablamos de un entorno, ¿no? De un entorno que puede ser oportuno o que puede ser amenazante. Entonces, en las oportunidades se puede identificar las tendencias de crecimiento, qué carreras eh, qué carreras e industrias relacionadas conmigo están en crecimiento acelerado, qué contactos me beneficia tener. Acá cuando hablamos de contactos ya vamos derecho a la red, ¿no? Importante trabajar el tema del networking o la generación de la red de contactos. Entonces, acá, por ejemplo, Susana dice que ve en su agenda la oportunidad de asistir a eventos de liderazgo, crear una marca personal, por ejemplo, lo ve como oportuno para poder generar esa red. Comenzar una certificación tecnológica, también lo ve como una oportunidad y mejorar la autoimagen profesional. Acá César, que él, como les digo yo, es emprendedor, dice prepararse como una oportunidad, prepararse para concursos para emprendedores, aliarse con otros socios o algunos inversores. Lo ve como oportuno este momento para abordar eso. Seguramente que ha visto algún curso de emprendedores existentes, y ve también que puede en su oportunidad aliarse con otros socios, ¿no? Con relación a las amenazas, anticipa, evalúa la situación actual y toma decisiones proactivas. Esto depende del entorno, ¿no? ¿Qué obstaculiza mi progreso laboral? ¿Qué factores externos afectan mis objetivos? Bueno, en relación de Susana, por ejemplo, la preferencia de compañía con profesionales más jóvenes lo ve como una amenaza, que el mercado prefiere jóvenes que personas de una edad más madura, pocas ofertas especializadas en en el de empleo en el país y cambios en la tecnología y en el saber técnico. Por eso son amenazas hoy, saben que después del post-COVID, también el tema de la transformación digital ha sido una amenaza para mucha gente y ahora con también la aparición de la inteligencia artificial, también está siendo una amenaza para un montón de rubros, ¿no? Y no lo vamos a parar eso. No depende de que mañana diga, bueno, no voy a utilizar más la inteligencia artificial. No, porque eso está en el mercado y va a seguir estando. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a esa amenaza, no? Y acá, por ejemplo, César dice negocios con propuestas similares, que puede ser una amenaza para él. eh, Eso depende también de la mirada, cómo lo veamos, ¿no? Porque quizás desde mi mirada yo lo puedo ver desde el rol de economía solidaria, o puede ver como potenciar quizás un emprendimiento similar, más de colaborativo o de sinergizar, ¿no? De unirse para generar un mayor impacto. Pero bueno, él sí dice que si es un mercado que va a apuntar, lo ve como una amenaza que es un negocio similar. Después, preferencia en los consumidores por marcas más reconocidas. El tema de identificar los recursos, ¿no? Esto que ustedes también lo analizaron en este análisis FODA, es también entender con qué recursos cuentan. Alguna mencionaba el tema de la maquinaria, de la habilidad. Bueno, esos son recursos, ¿no? Recursos físicos, recursos técnicos. También saber manejar una máquina es un recurso técnico.
porque si tendrías que contratar una persona que te lo maneje, sería otro recurso. También la parte de recurso humano, que a mí me gusta más en esto de recursos decirle talento humano, porque creo que somos talentos, y ahí también está virando este lenguaje en las áreas que te ponen en las empresas o emprendimientos, que tenés que tener el área de recursos humanos, y para mí es el área de talento, ¿no? De cómo potenciamos y cómo nos potenciamos en nuestra habilidad o capacidad para brindar ese aporte que requiere ese emprendimiento o esa iniciativa. Después tenemos los recursos económicos y financieros claves, ¿no? Para sacar adelante el emprendimiento, porque obviamente que si estamos trabajando en un producto, por ejemplo, necesitamos insumos, y vamos a necesitar cómo comprarlo, y ahí es clave el recurso financiero, el flujo de fondos, que día a día esté, y después también para generar un flujo de fondos proyectado, si quiero comprarme una mejor máquina, que también salió en esto del análisis FODA, quiero hacer esto de comprarme una mejor máquina para producir un otro producto, entonces tengo que gestionar ese recurso económico y financiero para llegar a esa máquina. Por eso es importante determinar qué recursos tengo que tener en claro para poder potenciar el emprendimiento o iniciativa. Después, el recurso sociocultural. Cuando hablo de recurso sociocultural, hablo de esto de la cultura, ¿no? La cultura, cómo va evolucionando. Yo esto siempre lo escucho en relación a las tendencias. Esto que dijeron también ahí, que lo dijo, ¿quién fue? Iris, no, que dijeron del tema de los modelos de impacto ambiental, social. ¿Por qué el consumidor hoy tiene esa conciencia? Obviamente porque hay una cultura que está evolucionando. Lo que nos pasó con el COVID, de encerrarnos a todos y decir, bueno, empiezo a valorar, ¿no? Después de que pasó el COVID, yo veía que, por ejemplo, las personas como que valoraban más los espacios abiertos, porque dicen, hay una frase que dice que lo valorás cuando ya no lo tenés. Entonces no tuvimos los espacios, antes ni nadie iba, por lo menos acá en Córdoba, no sé en Buenos Aires, no iban a las plazas, no les interesaba nada de los espacios verdes. Y pasó el COVID, salieron todo el mundo en las plazas, todo el mundo en los espacios verdes, todo el mundo haciendo ejercicio, como que lo valoraron, ¿no? Y también eso, por una parte, una conducta, una cultura que evolucionó. Y por el otro lado, el tema de el cuidado, de decir, bueno, pasó esto y la naturaleza se recuperó, hay aire más puro, más fresco, la biodiversidad también se recuperó de la contaminación que estamos provocando los seres humanos, y darse cuenta de que tenemos que tener ese contacto directo con la naturaleza, por ejemplo. Y hubo mucha tendencia de hacer tu propio alimento, de hacer tu propia huerta, de conectarte más con lo natural, ¿no? Y eso es también un cambio, ese clic, ese encerramiento nos dio como esa pausa para darnos ese respiro de decir, bueno, somos naturales. Entonces, por eso también hay un cambio de cómo consumimos y esta tendencia de consumir más saludablemente, de saber de dónde vienen las cosas, de preguntarnos el por qué y el para qué. Y otra de las cuestiones que también trajo aparejado este post-COVID fue el tema de la transformación digital, ¿no? De que hoy puede estar conectada con cualquier persona a nivel mundo, eh, no sé, Turquía, por ejemplo, yo tengo mi socia que está en Turquía y puedo conectarme, ¿no? Conectarme me refiero vía virtual, pero eso no quiere decir eh, que también es cierto que estamos pasándonos de rosca, de decir, bueno, no nos juntemos, no vayamos a los extremos tampoco, ¿no? Es importante juntarse, es importante mirarse, es importante saber que somos seres humanos y que necesitamos el contacto, el trabajo en equipo. Así que esas variables que van cambiando
y que uno no las puede como parar, ¿no? Esto que pasó con el COVID no lo pudimos parar, esto que pasó con la transformación digital de un montón de cosas que lo hacíamos como tangiblemente, no lo pudimos parar. Bueno, en la parte de recursos territoriales, detectar fundamentalmente qué es lo que tenemos, identificar los recursos naturales y culturales, esto que también salió en el análisis FODA, de, bueno, tengo mi cliente turista, bueno, no está hoy, ¿cuál va a ser como el próximo cliente potencial, de acuerdo a mi FODA? Detectar esos recursos, ¿no? Que están y que muchas veces están, pero no nos damos cuenta, no hacemos un análisis de si está, no está, es existente, es inexistente. Acá yo les traje como un resumen de lo que tienen que tener en cuenta en relación al abordaje de los recursos, ¿no? Por un lado, para hacer como el match, de decir, bueno, esto es lo que ofrezco y esto es lo que está necesitando la comunidad. Entender en principio, seguramente que lo van a estar viendo en más detalle en las próximas clases, el tema de la pirámide de Maslow, de cómo los seres humanos tenemos necesidades, ¿no? Necesidades fisiológicas, como alimentarnos todos los días, necesidades, necesidades de seguridad, necesitamos sentirnos seguros, y también seguridad hacia nuestra familia, necesidades sociales. Ya esas no tienen que ver con mucho con el dinero, sino con el otro, ¿no? Con el compartir con el otro, como la amistad, por ejemplo, una necesidad social que tenemos. Después necesidades como el reconocimiento, reconocer qué es lo que hacemos, reconocernos nosotros también, reconocernos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar. Y la autorrealización, ¿no? Esto que también interesante entender el propósito de por qué hacemos lo que hacemos y si estamos bien caminando hacia donde queremos llegar, ¿no? Esa autorrealización de sentirnos bien con lo que hacemos, que no lo sufrimos, que no lo padecemos, que lo estamos disfrutando pese quizás a un mal día, como se suele decir, sino que es parte del proceso, ¿no? Y que vamos a esa autorrealización. Esas son las necesidades claves que tienen que entender que todos los seres humanos las tenemos y para también entender cuál va a ser como la propuesta de valor que van a estar ofreciendo ustedes en estas necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Por el otro lado tenemos el tema ahí en la parte de necesidades económicas, fisiológicas, de seguridad, todo lo que tenga que ver con la economía en sí, de producir estos bienes y servicios. Ahí tenemos que ver cuáles son los rubros, los sectores en los que vamos a estar trabajando, entender ese mercado desde la parte de productor, ¿no? De productor o de oferente. Por el otro lado, identificar las brechas existentes dentro de los recursos disponibles y las necesidades, porque va a haber brechas que tenemos este recurso, tenemos este producto o servicio, pero no podemos, no sé, llegar a ese cliente. Por ejemplo, va a ser una brecha, ¿no? Que la tenemos que acortar de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es importante entender cuál es esa brecha, detectarla, escribirla para poder crear un plan, una estrategia para cortar esa brecha. Y las oportunidades, ¿no? Porque muchas veces también no nos detenemos a detectar esa oportunidad, que puede ser un contacto, por ejemplo, en esta capacitación, puede ser que dijeron, mira, no sabía que esta persona hacía esto, y puede ser un contacto interesante para poder acortar esa brecha justamente. Esto que decía también Patri de generar como red de contactos, networking, es clave también para lograr palpar esas oportunidades que tiene ese emprendimiento y poder potenciarlo.